Hola, buenas noches a todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Qué bueno volvernos a conectar por este medio, sí, nos extrañamos estar en el templo adorando a Dios, bendiciendo su nombre, pero de alguna manera utilizamos las redes sociales para tratar de conectarnos un poquito entre todos. Les cuento que Dios nos sigue bendiciendo igual. Y antes de que, bueno, voy dando unos minutitos para que diferentes hermanos se vayan conectando, porque era lo que habíamos quedado hoy, de conectarnos a esta hora. Quiero ir anunciando que seguimos participando de este tiempo de oración. Terminamos esta reunión por Facebook Live. Inmediatamente después sube a YouTube, por aquí hay hermanos que no me pueden ver por Facebook Live. Aprovecho a saludar a los que nos miran también por YouTube, ¿sí? Y estamos participando y a las de 8 a 9 de la noche, de 20 a 21, estamos participando en esta actividad que está organizando Uruguay Oramos por Vos, que la idea es una hora orar por nuestra nación para un avivamiento. Vamos a seguir hasta el día de Pentecostés, orando una hora, clamando a Dios. Pero ¿qué te parece si ya, de mientras algunos hermanos se están conectando, nos vamos sintonizando con nuestro Dios, que es lo más importante? Y eso hoy es cuando hoy más que nunca tenemos que tomar conciencia de que omnipresente es nuestro Dios. Él está conmigo acá en Mataojo 1999, donde estoy transmitiendo en el día de hoy, y está llegando hasta tu casa, está llegando a diferentes países, pero ahí está Dios. Porque la Biblia dice, donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él va a estar en medio nuestro. Y yo no sé, pero yo siento la presencia de Dios en mi hogar. Siento la presencia del Espíritu Santo que me está acompañando y deseo de todo corazón que lo experimentes vos en tu casa. Así que, ¿te parece si hacemos una oración para presentarle a Dios este tiempo? Para que Dios hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas. Hoy vamos a estar hablando, somos iglesia. Ese es el tema que Dios me ha puesto en el corazón y que quiero compartir contigo. Pero vamos a elevar una oración a nuestro Dios, para que la situación en nuestro país, sobre todo aquellos que me escuchan a través de internet en otros países, hay muy pocos muertos. Creo que recién llegamos a 10 muertos en el Uruguay, después de un mes y poco más estando en cuarentena. Así que vamos a seguir orando para que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Señor y Dios bueno, te doy gracias por este tiempo que puedo compartir. Yo no sé a dónde estoy llegando. Yo no sé quién está del otro lado escuchándome, pero sí sé que donde nos juntamos, aunque sea unidos por las redes sociales, unidos por un dispositivo electrónico, tú estás ahí para bendecir nuestras vidas, para acompañarnos, para estar con cada uno de nosotros. Por eso hoy más que nunca levantamos nuestra mirada al cielo y sabemos que nuestra ayuda, nuestro socorro viene del Dios que ha hecho los cielos y la tierra, que ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y es por eso que en este momento, más que nunca, Señor, levantamos nuestro clamor por nuestra nación primeramente, por la República Oriental del Uruguay, para que tú sigas guardando a cada uno de los integrantes, a cada uno de sus habitantes, sea donde estemos llegando a través de todo este hermoso país, que tú nos sigas guardando. Que también clamamos por nuestras autoridades, que tú las has puesto al frente del gobierno para que le des sabiduría del cielo para manejar todas las situaciones que hoy nos están golpeando. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Qué bueno que sigamos unidos. A veces podemos salir desde la iglesia, pero últimamente estoy desde mi casa. Nos instan a quedarnos en casa, así que compartimos desde nuestras casas. Compartimos lo que en este día Dios ha puesto en mi corazón y somos iglesia. Y cuando uno va a la palabra iglesia como tal, ¿verdad? Aquellos que estudian un poquito saben que viene del griego eclesía, que significa asamblea, congregación. Y una definición que encontré y que me gustó mucho es la asamblea de todas las personas que han sido llamadas por Dios a salir por el mundo. Entonces, qué bueno es que seamos iglesia. A veces tendemos a confundirnos templo con iglesia. Y por eso yo quiero entrar en una definición que me gusta muchísimo, que tiene que ver con un nombre
que fue moldeado por Dios. Un hombre que negó a Dios. Estoy hablando del apóstol Pedro. Y en uno de sus escritos, en su primer carta que escribe a las iglesias en general, ahí en el capítulo 2, versículo 4 al 5, les aclaro por si algunos estaba a leer, voy a usar la Nueva Traducción Viviente. La estoy usando últimamente seguido, me gusta. También uso la Reina Valera Contemporánea, la Nueva Versión Internacional, son son mis cabeceras. Pero esta lo traduce de esta manera: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con la cual Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos y por la mediación de Jesucristo ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Me encanta esta definición de iglesia, porque a veces lo asociamos la iglesia al templo, a las paredes, ya sea algo sencillo o algo muy grande bañado en oro. No. Acá el apóstol Pedro nos está diciendo que la versión para que aquellos que si me está escuchando Robert, Adriana, que son gente que se dedica, Robert sobre todo, a construir, podríamos decirlo traducido a las construcciones actuales, que la viga donde se sostiene la iglesia, donde sostiene todo el peso, donde está en Jesús, porque no hay iglesia sin Jesús. No hay iglesia si no hay una interacción con Dios, si no hay una búsqueda espiritual, ¿sí? Porque es la asamblea, son los creyentes que se reúnen para adorar, para bendecir a Dios. Y qué bueno que en estos tiempos estemos levantando la iglesia a nuestros hogares. Me quedo contento con algunos hermanos que me han dicho: ay, bueno, me voy a empezar a reunir con algunos hermanos, poquitos, 4, 5, no mucho porque no es muy aconsejable, pero vamos a adorar a Dios, vamos a orar a Dios. Entonces no perdemos el contacto de la oración, del ser iglesia, porque ser iglesia se puede seguir siendo aún en estos tiempos. Pero dice, ustedes son las piedras vivas de las cuales Dios edifica un templo espiritual. Y cuando habla de piedras, claro, en la antigüedad, ¿cómo se construía? Con piedras. No estaban acostumbrados ni que hablar de las nuevas construcciones en seco, en yeso. No. Hablemos de la construcción primitiva, la que era con bloques, con ladrillos. Me gusta porque a mí me gusta el ladrillo, queda bonito, ¿sí? Y entonces el apóstol Pedro nos está comparando como esos ladrillos en los cuales Dios edifica su templo espiritual. Así que empiezo a entender que ser iglesia tiene que ver con personas, tiene que ver con individuos, tiene que ver con lo que vos y yo somos. Así que no nos podemos reunir en los templos, pero no dejamos nunca de ser iglesia. La iglesia siempre sigue hacia adelante, la iglesia siempre sigue avanzando, porque en definitiva la iglesia también, de alguna manera, Pablo, otro gran escritor de la Biblia, en Colosenses capítulo 1 versículo 18, nos quiere decir que somos su cuerpo. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nos dice Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual su cuerpo somos nosotros. Y cuando yo pienso en esto y empiezo a manejar el concepto de iglesia, el cuerpo, la cabeza es donde surgen los pensamientos, donde está nuestro cerebro que gobierna a través de impulsos eléctricos que bajan por nuestros nervios, por esa interacción que hay en todo nuestro cuerpo, gobierna todo, pero los que hacen la función es el cuerpo. Por lo tanto, nosotros, vos y yo que me estás escuchando, lo primero obviamente que me olvidé de decir, para ser iglesia necesito reconocer a Jesús como mi Salvador. Necesito saber que Dios existe. Necesito ser especial. Sí, pero nosotros cumplimos la función, que es lo más importante. Somos el cuerpo, somos el accionar de Dios en estos tiempos. Y uno podría pensarse, pero estamos en cuarentena, estamos en nuestras casas, ¿dejamos acaso de ser iglesia porque estamos en nuestras casas? Negativo.
No, no, no. La iglesia sigue funcionando, el cuerpo sigue activado, sigue haciendo cosas. Hoy me contaban personas de cómo están ayudando gente y, socialmente y cómo de alguna manera están entregando vidas a Cristo. En este momento más que nunca hay que predicar, no solo con palabras, sino con nuestros hechos, sino con nuestras acciones. Y como tenemos una función, como somos cuerpos, somos funcionables, movemos, actuamos, interaccionamos en este mundo para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas. Pedro, volviendo a la primera epístola de Pedro, nos dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Y nos vuelve a decir, ahora no solo somos ladrillos vivos, no solo somos el cuerpo, sino que también somos un pueblo elegido por Dios. Y empieza a declarar en ese pasaje en capítulo 2, versículo 4 al 5, son sacerdotes del rey. Ustedes son una nación santa y una posesión exclusiva de Dios. Así que cuando yo estoy pensando en iglesia, lo primero que me dice, ustedes son un pueblo escogido. También son sacerdotes del rey. Y yo no sé cuál es el concepto de sacerdote. Pero cuando yo miro el concepto bíblico de sacerdote, los sacerdotes eran representantes ¿de quién? De un pueblo ante Dios. Eran los que representaban en la antigüedad, por ejemplo, el sumo sacerdote, el mayor sacerdote, entraba en un lugar, estaba condicionado con el arca de Dios y ahí entregaba sacrificios para perdón de su nación. Y si Dios aceptaba ese sacrificio y su vida él seguía estando vivo, por lo tanto Dios perdonaba el pecado de la nación. O sea, que de alguna manera él representaba delante de Dios a los seres humanos. Y nosotros hoy somos sacerdotes. Capaz que uno piensa en sacerdote, en un clérigo, en alguien que tiene un cuellito negro con una cosita blanca. No, no, no. Los sacerdotes son un representante. Representamos, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que representar delante de Dios para pedir misericordia por nuestra nación, por nuestras ciudades, por nuestra familia. También somos una nación santa. Y cuando hablamos de santidad, quiero aclarar este tema de santidad porque es muy importante. Ninguno de nosotros somos perfectos. El apóstol Pedro, que escribió esta epístola, tampoco fue perfecto. Le negó 3 veces. Muchas veces hizo cosas que no estaban bien. Dice que después de negarnos lloró amargamente, tristemente. Entonces tengo que entender que ser una nación santa significa, la palabra santidad tiene 2 connotaciones. La primera es la perfección de Dios, lo que es perfecto como Dios es, pero también separados para Dios. Así que nosotros de alguna manera también somos separados para Dios. ¿Para qué? Dice también que somos posesión exclusiva de Dios. Yo le pertenezco a Dios. Eso es la iglesia. Esas son las condiciones que tiene la iglesia. Ahora, ¿cuál es la función que cumplimos? Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar en su luz admirable, en su luz maravillosa. Así que nos está diciendo que nosotros somos iglesia para mostrar la bondad de Dios. Y cuando yo estoy pensando en la bondad de Dios, tengo que meditar sobre la acción de Jesucristo. Y Jesucristo en todo tiempo hizo buenas obras, porque sanaba a los enfermos, porque le daba de comer a los necesitados, porque les daba palabra de aliento a aquellos que la necesitaban, porque caminaba sobre el mar, porque reprendía las tormentas, tantas cosas que hacía. Así que una de las cosas que yo quiero destacar es que somos llamados para hacer buenas obras, para mostrar la bondad de Dios. Y claro, en estos tiempos uno me podría decir, pero yo no puedo hacer cosas buenas. Yo no puedo mostrar la bondad de Dios porque estoy en mi casa. Mira, siempre hay cosas para hacer. De hecho, les quiero comentar que estamos planificando en la Iglesia del Cerro porque la necesidad social en el Uruguay es importante. Entonces, estamos planificando poder empezar a dar el desayuno. Recuerden que aquellos que saben que iban a la Iglesia del Cerro, todos los domingos nosotros les dábamos el desayuno a los niños de escuela bíblica. Pero hay algo que me está inquietando en este tiempo y es poder hacer un desayuno para la gente que lo necesita. En nuestro país hay muchas ollas populares en muchos lugares dando
cenas, almuerzo, pero el desayuno es una de las comidas más importantes. Entonces estamos con un grupo de hermanos pensando en que podemos dar un desayuno. Obviamente no es que lo vamos a hacer así común y corriente, sino que hoy estos días he reflexionado sobre Martín Lutero. A mí me gusta mucho Martín Lutero porque fue el reformador de la iglesia evangélica, o en otros puntos como se le conoce como la iglesia protestante, surge con Martín Lutero. Y lo interesante de Martín Lutero es que cuando él expuso su tesis, al poquitito tiempo volvió la peste negra, esa que 200 años había golpeado a Europa, y fue durísimo. Se dice que 1 de cada 4 europeos murió por esa peste. Y al poquitito tiempo en las ciudades alemanas donde él se encontraba, volvió esta misma realidad. Entonces Martín Lutero le hace una pregunta, ¿se puede huir de la plaga? Y él escribe una carta que se llama ¿Se puede huir de una plaga? Y mirá lo que dice él, me encanta, porque él dice: le pediré a Dios misericordia para protegernos. Sin la misericordia de Dios no lo podemos hacer. Entonces haré vagos y ayudaré a purificar el aire, a administrar medicinas y a tomarlas. Él nos está diciendo: yo voy a tomar las precauciones. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no se haga necesaria para no contaminarme, y de esa forma quizás infligir y contaminar a otros, y por lo tanto causar muerte como el resultado de mi negligencia. Lo que está diciendo es lo que nos está pasando a nosotros: quédate en casa, quédate en tu lugar. Si por su voluntad Dios quisiera llamarme, ciertamente me llevará, y yo habré hecho lo que Él esperaba de mí, y por lo tanto no soy responsable de mi muerte ni los de los demás. Sí, y esto es la parte que me gusta de Lutero. Si mi prójimo me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente conforme declarado de arriba. Vea que esta es una fe que teme a Dios, puesto que no es usada ni insensata ni tienta a Dios. Ahí le está diciendo: si mi prójimo me necesita, yo voy a estar. Y yo creo que en estos tiempos hacer la voluntad de Dios, mostrar la bondad de Dios, también es ayudar al prójimo. ¿Cómo ayudo al prójimo? Y eso es una de las preguntas. Bueno, mira, hoy en estos tiempos ya la gente, el estar tanto recluida, está pasando ya por crisis no solo sanitaria, sino emocional. Y creo que una llamada por teléfono a un amigo, a algún conocido. Me encanta, por ejemplo, el libro de Job, que es un ejemplo muy interesante a seguir. Que cuando él se junta con unos amigos, los amigos le tratan de decir que él estaba pasando esa prueba, esa dificultad, porque le había fallado a Dios. Pero cuando llegó el momento para que sus amigos sean bendecidos, Dios le dijo a Job: tenés que orar por tus amigos. Así que bueno es que oremos por nuestros amigos, por la gente que está alrededor nuestro. Eso es una de las cosas que no nos podemos olvidar. Orar por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por la gente que está alrededor nuestro. Pero sí tenemos que hacer la buena bondad de Dios, ayudar. Capaz que de repente ves a alguien que está pasando hambre, dale un plato de comida, dale un vaso de leche, ayuda en las medidas que podamos. Porque eso también es demostrar que somos creyentes, que estamos preocupados por la demás. En estos últimos años como iglesia muchas veces nos preocupamos por predicar con palabras o con eventos que hemos hecho, pero nos olvidamos muchas veces de predicar con nuestras acciones, que es en medio de las necesidades poder ayudar a los que están pasando dificultades. Por eso me quedo con las palabras de Martín Lutero: si mi prójimo me necesita, no evitaré el lugar o la persona, sino que iré libremente conforme declarado de arriba. Qué bueno es que podamos ayudar. Y vuelvo a decir esto porque estamos preparando, probablemente por eso estamos saliendo los domingos a las 7:30 de la tarde, porque es muy probable que el domingo que viene ya empecemos a dar el desayuno allí en Camino de la Paloma 2010 en Cerro, con un grupo de hermanos que ya me han dicho puede contar conmigo, otros que me dicen yo no puedo ir por los problemas sanitarios,
pero contá conmigo porque te puedo dar una torta, que es lo que necesitamos. Una persona me dijo, te puedo dar leche. Bueno, estamos viendo, de formar un equipo. Hablo para la iglesia del Cerro. Si querés participar, todavía estamos a tiempo. Mañana vamos a armar los equipos para que vayamos a dar un desayuno todos los domingos de mañana. En principio, si Dios nos sigue bendiciendo, llegaremos a algo más, con muchas medidas de seguridad. No es que lo vamos a hacer así a cara descubierta, sino que vamos a tener las caretas, guantes descartables, barbijos, un montón de cosas que lo vamos a organizar bien para que no inflijamos y al contrario, en vez de ser una bendición, traigamos problemas. Pero creo que como seguimos siendo iglesia, y tenemos que estar más activos que nunca. Tal vez, como me dijo un hermano, me junto en mi casa con mis seres queridos, con un amigo más. Bueno, pero seamos iglesia. La iglesia primitiva no tenía templos. Eso sucedió después de una revolución que trajo, siempre me olvido del nombre, que empezó a usar los templos y la iglesia salió del anonimato. Seamos iglesia en nuestras casas, seamos iglesias en nuestros barrios, llevemos la luz admirable, alcancemos a los que están en oscuridad, y eso depende de todos. Esto no es para un título, es para todo aquel que cree. Llevemos la buena palabra de Dios, llevemos las bendiciones, porque además sé que en momentos de crisis Dios hace algo milagroso, algo prodigioso y maravilloso. Eso es lo que quería compartir. No nos olvidemos, porque estamos en nuestras casas, que seguimos siendo iglesia. Seguimos siendo el cuerpo de Jesús. Seguimos siendo sacerdotes del Rey. Somos una nación santa. Somos una posesión exclusiva de Dios para mostrar las bondades de nuestro Dios. Somos los ladrillos vivos. Tal vez tengas ideas de templos hermosos, pero entre vos y yo estamos formando un templo espiritual muy grande, como dice el apóstol Pedro. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos en este día. Te reitero que esta semana van a haber sorpresas. Te estamos planeando algunas cosas, te lo iré comunicando, pero estate pendiente a nuestras redes sociales, porque capaz que empecemos a hacer cosas con otros hermanos que eran predicadores en el cerro, en otros lugares. Vamos a ver cómo lo implementamos, pero vas a seguir teniendo novedades, porque somos iglesia. Somos llamados por Dios para iluminar a este mundo que está en oscuridad, que está pasándola mal. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar con nuestra esperanza en Cristo Jesús, que nos acompaña. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y gracias por estar compartiendo con nosotros. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compartilo en las redes sociales. Ponele un me gusta, compartilo con tus amigos, porque de verdad somos iglesia en esta pandemia, somos iglesia en nuestras naciones, somos iglesia donde nos movemos. Que Dios te acompañe y te bendiga.